Por supuesto, agradecer a la ministra de Salud, ministra secretaria general de Gobierno, subsecretaria de Salud, Seremi de Salud y muy especialmente a todo nuestro equipo de vacunadores y vacunadoras de nuestros CESFAM, Cruz Melo y Juan Antonio Ríos. Contarles que desde Independencia hemos estado activamente trabajando y promoviendo la vacunación de toda la población y con un esfuerzo bien importante además en adultos mayores. Tenemos como cada año una estrategia que incluye, por supuesto, la vacunación en nuestros centros de salud, vacunación en algunos puntos que hemos dispuesto de manera especial, entre otros el Mall Barrio Independencia, algunos supermercados. Hemos procurado llegar a cada uno de los rincones de Independencia, incluidos sedes vecinales, y como cada año, por supuesto, con una estrategia que incluye la vacunación domiciliaria y vamos preferentemente a las casas de adultos mayores o personas con movilidad reducida. Esto ha significado que estamos en una vacunación en torno al 75%, hemos vacunado a adultos mayores a más de 1.200 personas en sus casas y esto da cuenta del esfuerzo en el que estamos involucrados, pero que creemos tiene que ser siempre reforzado, especialmente en las condiciones actuales y por eso hoy hemos desplegado un operativo en conjunto con las autoridades con el propósito no solo de llegar a quienes aún faltan, sino muy especialmente de hacer un llamado a toda la población a que completen su esquema de vacunación, por cierto, con foco muy importante también en la influenza. Y bueno, vamos a seguir en ese esfuerzo y por eso agradecemos la presencia de las autoridades que nos ayudan a que efectivamente sigamos promoviendo este proceso de vacunación tan importante para toda nuestra población y muy especialmente para los y las adultos mayores. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del alcalde. La ministra vocera, Camila Vallejo, por favor. Bien, buenas tardes. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias a los medios de comunicación por estar acá, por acompañarnos en la comuna de Independencia. Esta presencia acá de autoridades y mi presencia aquí también dice relación con querer reforzar estos últimos llamados a la vacunación. Hemos hecho una estrategia y una campaña bien intensiva para lograr la mayor vacunación en las personas mayores porque necesitamos cuidar a nuestras personas mayores. Estamos en la época de invierno, ¿cierto? Son meses donde llueve, donde hace frío, donde las personas tienden a enfermarse, más probablemente, ¿no? Y por lo tanto necesitamos que se valorice no solamente la función del servicio público, sino que se colabore con esta estrategia de vacunación. Ya lo decía el alcalde, en la región metropolitana se han vacunado más de 1.200 personas solo por la estrategia de vacunación domiciliaria, ¿no? Es decir, cuando se va a la casa a vacunar a estas personas, como ustedes lo vieron. Más allá de los centros de salud o en otros lugares, esta es una estrategia dirigida que ha sido sumamente importante gracias a las personas que han abierto las puertas, gracias al personal de salud, ¿cierto?, que ha estado siempre disponible para poder vacunar a nuestros compatriotas, en este caso a las personas mayores. Esto es un momento también para hacer un llamado, como lo decía, a valorar el servicio público. La salud pública es fundamental para todo lo que son estas estrategias, ¿no?, de vacunación, para mantener a las personas sanas. Tuvimos un momento crítico, ¿cierto, ministra?, con la situación de los lactantes, ¿no?, con el virus sincicial, que estuvo muy fuerte, que impactó fuertemente, a diferencia de otros periodos, a los niños y niñas lactantes particularmente, y sin embargo, a partir del esfuerzo del servicio público y en coordinación también con el mundo privado, hemos logrado enfrentar esta situación de una manera decidida, de una manera clara y responsable. El llamado a las personas que queden a que se nos vacunen, a que estén disponibles, ¿cierto?, que vayan a los centros, que abran las puertas, porque no nos puede quedar a nadie atrás, ¿ya? Así que es el llamado a las personas mayores. Sabemos que la situación es compleja para muchos de nuestros pensionados y pensionadas, producto de la edad, ¿cierto?, producto muchas veces del abandono. La situación es más difícil para poder trasladarse, pero para eso también estamos trabajando con los municipios, ¿no? Esto es el esfuerzo que hemos hecho no solamente con el servicio de salud, sino que también a través de los municipios que nos permiten facilitar la llegada de la vacuna a aquellos lugares donde probablemente a las personas mayores les cueste más moverse, movilizarse o que tienen menos redes de apoyo. Así que nada, cuentan con nosotros, seguiremos presentes para acompañarlos y para cuidarlos. Agradecemos las palabras de la ministra Vallejo y le damos el pase a la ministra de Salud, Jimena Aguilera.
Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero agradecerle al alcalde de la Comuna de Independencia que nos apoyara en este operativo con el personal de vacunación de los centros de salud familiar, a la ministra Vallejo, que su presencia le da realce a esta actividad. Estuvimos acompañados también por el ministro del Deporte, que siempre genera mucha algarabía donde va, porque es una persona muy conocida y que siempre quieren saludarlo, lo que nos ayuda a abrir las puertas y que sea mejor recibida esta campaña, a la subsecretaria Andrea Albagli y al Seremi Metropolitano, don Gonzalo Soto, de Salud. Como decía la ministra y el alcalde, estamos en esta campaña de vacunación que ha desplegado múltiples actividades. Ustedes mismos, los periodistas, nos han acompañado a distintas instancias. Hemos estado con el ministro del Deporte en el estadio cuando jugaba la selección, hemos estado en moles, hemos estado en plazas, en distintos eventos, y ahora estamos en este recorrido casa a casa para ir a buscar a las personas que aún no se han vacunado. Hemos vivido semanas muy difíciles por los virus respiratorios, hemos hablado, de hecho hemos vivido años muy difíciles por virus respiratorio como fue el COVID, la pandemia. Afortunadamente la actividad del virus COVID ha estado baja en el último tiempo, sin embargo este año tuvimos un brote inusualmente alto de virus sincicial y además se adelantó en el periodo que normalmente se observa y se adelantó varias semanas. Estuvimos varias semanas con mucho estrés en el sistema asistencial. Actualmente llevamos alrededor de 5 semanas a la baja en la ocupación de las camas y de circulación del virus. Sin embargo, todavía hoy el virus sincicial sigue circulando. Hoy siguen naciendo niños que se exponen, digamos, al contagio, y tenemos que seguir insistiendo en las distintas medidas de vacunación para las medidas de prevención, para las distintas enfermedades virales. Y esas medidas de prevención, junto con la vacunación que ahora estamos trabajando en este operativo que es para el virus de influenza, hay que recordar también las otras medidas que sirven para los otros virus respiratorios: el lavado de manos, el uso de mascarilla, el mantener la ventilación, el mantener la distancia cuando estamos aglomerados, usar mascarilla, si uno tiene síntomas respiratorios, evitar concurrir a lugares donde hay otras personas y usar mascarilla si es necesario salir. También el hecho de ser capaz de identificar los signos de gravedad en los niños, por ejemplo, la dificultad para respirar, que a veces en niños muy pequeños es un aleteo nasal o un quejido, o se nota una retracción en las costillas. En el adulto mayor, que no siempre desarrolla fiebre, que uno lo ve aletargado, con dificultad para comer, y tiene que motivar esto a la consulta. No siempre se manifiestan los síntomas respiratorios tan claros, y eso tiene que motivar la consulta. Y también nosotros hemos trabajado en orientar la consulta hacia la atención primaria, que es la atención que está más cercana al domicilio, y de ahí, si los pacientes necesitan una mayor atención, serán derivados hacia los centros de mayor complejidad. Entonces, agradecerles a los ministros que nos apoyaron en esta actividad, pedirle a la comunidad que siga apoyando la vacunación, que logremos avanzar más en la vacunación de las personas mayores que quedan, y que sigamos cuidándonos para estas enfermedades respiratorias. Estamos justamente volviendo, esta semana que volvieron los niños a clases, reforzando las medidas de vacunación, porque esa es una circunstancia que puede llevar a rebrotes. No estamos seguros de que eso vaya a ocurrir, pero tenemos que prepararnos por si ello ocurriera, y por lo tanto es importante reforzar todas estas medidas en este periodo. Muchas gracias. Gracias, ministra. Pasamos a las preguntas de la prensa. Partimos con CNN. Ministra Aguilera, quería preguntarle, precisamente por lo que mencionó al final, si ya era, me imagino que los tiempos también de poder revisar curvas son más lentos, pero si se ha podido determinar si el impacto, si los niños volviendo a clases tuvieron un impacto importante, porque constantemente usted venía hablando que íbamos a la baja. Sí. ¿Ha habido cambios respecto de ese regreso? Todavía no se perciben cambios en las consultas de urgencia, de hecho van a la baja en todos los tramos de edad, asimismo como la circulación de virus respiratorios siguen a la baja todavía. Pero bueno, hay que estar ahí expectante. Nosotros todos los días estamos dando el informe diario en la que muchos de ustedes concurren, y seguimos en esa actividad mientras estamos en esta situación de campaña de invierno.
Y la vacunación sigue al alza, porque se había dicho que también había un incremento respecto de la vacunación diaria, de la cantidad de dosis que se estaban aplicando. ¿También sigue Sí, aumentando? hubo un repunte en la cantidad de vacunas diarias que se empezaron a aplicar, especialmente cuando hubo más información respecto a la situación crítica que estaban los niños. Ahí hubo un repunte muy claro de la vacunación y en general estamos más altos de la tendencia habitual, que es que no es totalmente... O sea, que no es a la alza, sino que en esta época normalmente la vacunación va a la baja. Entonces, en esa tendencia habitual que es hacia la baja, estamos por arriba porque estamos haciendo muchos esfuerzos para vacunar. También hay que considerar que este año tenemos un universo a vacunar bastante grande. Y eso todos son desafíos y la gente está cansada por tanta vacuna, pero es importante el recordar que la influenza es una enfermedad que produce complicaciones, especialmente en la persona mayor, y que la vacuna ayuda a reducir esas complicaciones y que es bueno vacunarse. Gracias. Pasamos a preguntas de otros temas. Mega. Estoy muy acostumbrada. Supongo que son a mí. Así es. Ministra, el abogado representante de los guardias de seguridad del Ministerio de Desarrollo Social aseguró que una de estas personas vigilantes se comunicó con el supuesto ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, a través de una videoconferencia. Lo pudieron ver supuestamente. Yo no sé si ustedes tienen antecedentes respecto a esta situación. Y en otra pregunta, el subsecretario Monsalve dijo que el gobierno no le corresponde especular. ¿Fue en ese caso entonces equivocado realizar juicios previos a esta investigación, siendo que usted aseguró que este caso se trataba de extraño y el ministro Jackson dijo que este hecho no pareciera ser solo constitutivo de delito de robo, sino también relativo a una señal política? Mire, respecto a lo primero, entiendo que eso ya se aclaró. Hubo una videollamada con una foto, que se usó la foto en la videollamada del rostro del ministro Giorgio Jackson para proceder al engaño, ¿no? Y la suplantación de identidad, razón por la cual el ministro también ha decidido tomar acciones correspondientes a eso porque es un delito. Delito que es contra el ministro en particular, porque esos son delitos, cuando uno suplanta la identidad, es un delito contra la persona afectada a la cual se le suplanta la identidad. Y bueno, obviamente sigue la investigación, esto está, tanto la Fiscalía como las policías están trabajando intensamente, entregando nuevos elementos, nueva información. Ya el día de ayer se pudieron recuperar la totalidad de los computadores y se confirmó que no tenía ninguna intervención, ningún daño los computadores, sin perjuicio de que, volvemos a insistir, que nunca estuvo en riesgo la información del Ministerio de Desarrollo Social producto del robo, porque toda la información que están en los computadores está respaldada en los sistemas informáticos, ¿no? Y por lo mismo dar esa nuevamente tranquilidad de que la información no jamás corrió el riesgo de ser adulterada o perdida, ¿no? Por producto de este robo. En tercer lugar, uno con los primeros antecedentes puede determinar si es que el delito que se ha cometido es fuera de lo normal o no, ¿ah? Y a todas luces, efectivamente lo que presenciamos es que los hechos no son normales, son fuera de lo común. No es normal y no es común que se entre a robar un ministerio suplantando la identidad de un ministro de Estado. Otra cosa luego es lo que vaya arrojando la investigación. Y en eso uno no puede obviamente especular porque es el proceso investigativo el que tiene que determinar si es que todos los implicados son delincuentes comunes, si es que cuál es la relación de cada uno de los delincuentes, cómo se configuró y se planificó este robo, etcétera. O sea, eso es parte de la acción penal, ¿no? La acción que va a realizar la Fiscalía y luego va a determinar un juez o una jueza, ¿no? Pero es de sentido común que esto no es algo común, que valga la redundancia, ¿no? Es de sentido común que estos hechos están fuera de lo usual. Si no, estaríamos en un momento muy complejo como sociedad si es que consideráramos que es común y normal que se entre a robar un ministerio suplantando la identidad de altas autoridades. Eso no está bien, no es normal y por eso es grave y por eso se tiene que investigar y esclarecer cuanto antes. Pero en ese caso no es un Otra error cosa, del perdón, ministro para terminar, Jackson. respecto a lo político. Fue muy notorio que ni siquiera se esperó la declaración del ministro Giorgio Jackson para instalar
rápidamente una acusación grave que era imputarle un delito a una autoridad de Estado, a un ministro de Estado. Y esa utilización política, como lo hemos dicho, es irresponsable, es calumniosa, es injuriosa, y creemos que no puede volver a repetirse. Porque cuando estamos hablando de la seguridad, cuando estamos hablando de enfrentar la delincuencia, no podemos jugar permanentemente con las palabras o utilizarlo para cualquier fin. Todo tiene un límite. Y ya esto ha sobrepasado los límites. No solo porque se ha estado, como lo dijo la vicepresidenta en su momento, generando una especie de persecución política, sino que hoy día nuevamente, a propósito de este caso que es grave, se utilizan los hechos para imputarle a un ministro de Estado un delito grave, sin pruebas, sin absolutamente nada, porque si las tuvieran, su responsabilidad como autoridad es presentarlas a las instituciones correspondientes para que sean investigadas. Entonces, nuestro llamado, no como yo como vocera de gobierno, sino que como gobierno hemos decidido hacer un llamado a aquellos sectores de la oposición que han utilizado políticamente cada hecho que ha sucedido en nuestro país para atribuirle un delito o imputarle un delito a un ministro de Estado de manera, insisto, calumniosa e injuriosa. Pero, ministra, en ese caso también fue un error del ministro Jackson haber adelantado juicios y haber dicho que este caso no solamente se trataba de un delito de robo, sino relativo a una señal política. Es que, como lo digo, sin antes haber esperado una declaración oficial del gobierno, ya se le estaba imputando un delito al ministro porque se estaba utilizando políticamente este caso para dar un golpe en aquellos que la verdad es que están, no sé a esta altura cómo decirlo, pero tiene una fijación por el ministro Jackson hace bastante rato. Entonces, nuevamente, de que era distinto al delito de robo, sino que relativo a una señal política, más allá de los dichos que habían hecho algunos parlamentarios o dirigentes de la oposición. Yo respondí, creo que 2 veces. Insisto, aquí evidentemente hay dos delitos al menos, el delito de robo y el delito de suplantación de identidad contra el ministro. O sea, tenemos al Ministerio de Desarrollo Social víctima de un robo, es decir, al Estado, y un delito cometido contra una persona, una autoridad de Estado. Y además tenemos un problema político, porque hay una motivación política, una utilización política de este caso para dañar a un ministro de Estado imputándole delitos que no ha cometido. Ministra, a propósito de la carta que envió la UDI el día de ayer, donde la calificó de infame, calumniosa e injuriosa, ¿el gobierno evalúa presentar alguna querella o al menos el ministro Jackson? Bueno, esas son acciones personales que tiene que decidir la persona que es víctima de una injuria, una calumnia, pero como gobierno sostenemos esa posición, ¿no? Insisto, esto no es solo mi palabra, es la palabra del gobierno. Cuando se evaluó y se leyó esa carta, inmediatamente la vicepresidenta se contacta con el presidente y se desestima absolutamente contestar una carta de ese nivel, ¿no? Y se informa rápidamente, luego de eso, al presidente de la Unión Demócrata Independiente de que no se iba a contestar, no se iba a proceder una contestación por el carácter injurioso, calumnioso, infame de la carta. Y en caso de, por ejemplo, se presenta, ¿en contra de quién irían? ¿De las personas que firmaron esta carta? Es que no voy a entrar en política de ficción. No. Y lo otro, ministra, hace tan solo instantes, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, dijo que no existe interlocución posible con la UDI si el ministro Jackson sigue en el gobierno. ¿Hay alguna responsabilidad política al menos? ¿Qué respondería a esas palabras? Bueno, insisto que a esta altura estamos hablando de fijaciones contra un ministro de Estado. Es complejo que un partido político o que la política finalmente no sea capaz de resolver los problemas ciudadanos porque existe una fijación contra un ministro de Estado. O sea, que se corten relaciones con un gobierno para hablar de cómo aumentamos las pensiones de las personas mayores, cómo garantizamos el derecho a la cuna para padres y madres, cómo avanzamos en seguridad. Hay tantos proyectos que tenemos en el Congreso, tenemos tanto que conversar, tanto por lo cual dialogar y acordar en pos de la ciudadanía, que poner en juego esa posibilidad de entregar soluciones y certeza a nuestros compatriotas porque existe una fijación contra un ministro de Estado a quienes se le ha imputado de manera, insisto, injuriosa delito, nos parece grave y llamaríamos a tener altura de miras, a poner en una resignificación positiva el ejercicio de la política y que todos y todas podamos estar a la altura de las circunstancias y sepamos diferenciar los temas. Bajo este criterio que se ha tratado de imponer de que
toda autoridad tiene que salir inmediatamente y bajo amenaza de la oposición, y si no, no se avanza en política, nos parece que es excesivo. O sea, en política todo tiene un límite y nos parece que es importante recordar esos límites. Pasamos a las preguntas de Canal 13, son 2 preguntas. El beneficiado. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes. Bien, y también a todos los presentes, muchas gracias por esperar aquí en este momento. Ministra, está la situación, y es de alguna manera una bajada distinta a la respuesta que está dando usted recién respecto al ministro Jackson. La pregunta amplia es si es que se sostiene su presencia o no en el gabinete, porque no solamente está la situación que relataba usted de que también hay críticas de la oposición, incluso desde el mismo oficialismo, sectores en específico, creo que la hemos escuchado también usted por parte de algunos senadores del Partido Socialista, pero también han habido otros casos y que de alguna manera han ido acumulando y se genera no solamente una situación en términos de gestión, sino que también en términos derechamente políticos. Hago eso y después mi siguiente consulta. Si se sostiene el ministro Jackson en su cargo. O sea, evidentemente la utilización política de lo que está haciendo la oposición busca justamente deslegitimar y desacreditar lo que es la gestión política del ministro. Y eso lamentablemente ha sido utilizado por otros senadores. Pero el oficialismo, como oficialismo, respalda lo que son las atribuciones exclusivas del presidente de la República al momento de evaluar a sus ministros y ministras de Estado, sus subsecretarios, y determinar cuándo y cómo es necesario cambiarlo. Ministra, mi otra situación, lo que le plantea el otro tema. Ayer el ministro de Hacienda, y esto en el contexto pacto fiscal, señaló que la presentación mantiene julio como el mes plazo y dentro de ese itinerario lo legislativo. Van a buscar los 2/3 en el Senado para insistir, o van a marzo. Y en lo político, ¿cuán importante para el gobierno es que las reformas de este tipo se puedan concretar en un corto plazo? Bueno, es muy importante, ¿no? Cada vez que vamos a territorio, la demanda principal es aumentar recursos, o a los municipios, o a la salud, o a la educación, pero esa demanda no se puede cumplir si es que no hay un pacto fiscal que nos permita tener más recursos y más ingresos para justamente aumentar el gasto en aquellas necesidades sociales fundamentales. Una cosa es lo que está establecido en la ley de presupuesto, pero hay una sinfín de cosas que son nuevas necesidades, o necesidades crecientes que requieren de ingresos permanentes. El mejor ejemplo, el que hemos señalado permanentemente, el de aumentar la PGU a 250.000 pesos para hacer que ninguna persona mayor esté bajo la línea de la pobreza. Ese debería ser un desafío país. Por lo tanto, el sentido de urgencia que tiene llegar a un pacto fiscal, el que ha explicitado el presidente de la República y por el cual ha estado trabajando el ministro de Hacienda, dialogando con todo. Aquí hay un plazo, que es que a fines de julio se presente una propuesta de pacto fiscal. Fin del punto de prensa. Muchas gracias. Muchas gracias.